Traigo esta palabra que he titulado "Valió la pena". No valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. No, o sea, el que se está riendo está en disciplina, dicho sea de paso, no, porque sabe de lo que estoy hablando. Pero déjenme decirles que caminar la fe en Cristo vale la pena. Vale la pena estar en el Señor. Que no es de balde, que el hecho de que tú estés confiando y creyendo y caminando con el Señor es lo mejor que te pudo haber sucedido. Y qué bueno que hoy celebramos en todas partes del mundo que amaneció, que al tercer día, tal y como se había dicho, Jesús resucitó y está entre nosotros, ¿no? Y está para darnos salvación y sanidad y liberación y propósito de vida. Sin lugar a dudas, mis amados, la resurrección es lo que selló todo el ministerio de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe hubiese sido un lindo punto de referencia. Qué hermoso Jesús, lo que Él dijo, qué oportuno, cuánto aliento trajo. Pero al final del día, si esa muerte no se traduce en una resurrección, resurrección tiene que ver con volver a la vida aquello que se ha muerto. No, si Jesús no vuelve de entre los muertos, hermanos, nuestra fe fuera vana. Que es lo que dice inclusive la palabra de Dios, y lo vamos a ver en unos instantes. Pero, ¿qué hecho tan trascendental? Porque déjenme decirles, si uno va a la tumba de Buda, wherever that is, donde quiera que sea eso, allí vamos a encontrar huesos. Si usted va a la tumba de cualquier otro líder religioso de la historia de la humanidad, usted va a hallar huesos o cenizas. No hay rastro de Jesús, porque Jesús resucitó, mis amados. Es lo que aparta de todas las demás creencias y religiones del mundo, el hecho de que Jesús resucitó. Y mucho se ha querido hacer desde los tiempos en que resucitó. Levantar todo tipo de hipótesis y de historias, ¿no? y de relatos para justificar que no fue que resucitó. Fue que él nunca se murió, o sea, perdió el pulso estuvo muy bajito, tenía apariencia de muerto, pero no se murió, pero luego no se repuso. No, hermanos. O sea, como decían en aquel entonces, ¿no? Y las autoridades romanas fue parte de lo que quisieron promover. Digan que vinieron sus seguidores y robaron el cuerpo y se lo llevaron. O sea, no, hermanos. O sea, no hay manera de sidestep, ¿no? De darle la vuelta a la realidad de que Jesús resucitó. Y antes de parquearme en Primera de Corintios capítulo 15, déjenme leerles unos cuantos versículos, y si pueden ir conmigo a Lucas capítulo 1, el Evangelio de Lucas capítulo 1. Quiero leer del verso 1 al verso 4, donde Lucas, que no fue discípulo de Jesús, fue un seguidor de Jesús posterior a la vida y el ministerio de Jesús, médico de profesión. Por ser médico podemos asumir que era sumamente detallista, ¿no? en su labor investigativa, y como él mismo lo describe, él se dedicó a hacer un levantamiento, una investigación con respecto a la persona de Jesús, y consultó todas las fuentes vivas de su momento, hizo muchas entrevistas y recopiló la narración, que no solamente la vemos plasmada en el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, sino que el libro de los Hechos de los Apóstoles, es un libro también escrito por este Lucas, que tuvo el privilegio de ser uno de los acompañantes en distintos trechos del apóstol Pablo en sus trayectorias de evangelización. Y él narra, ¿no?, lo que él pudo no solo escuchar, sino ver y presenciar, y pudo atestiguar las cosas que se le decían. Por ejemplo, cuando él abre su evangelio, Lucas 1,
del verso 1 en adelante, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, le está diciendo, esta investigación no es para darle confianza a lo que ya yo estoy convencido que es y fue. ¿Están conmigo, amados? Sino que él está diciendo, o sea, el orden y esta cronología que les estoy presentando no es tanto por mí, porque nosotros las tenemos ya por ciertísimas, pero para el que esté curioso, para el que no esté seguro, para el que esté interesado no en afianzar, no si estas cosas que está escuchando realmente fueron así, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo parece que era una persona de cierta posición, digamos, en la sociedad, uno por el título que se le da de excelentísimo, ¿no? Y Teófilo, ustedes saben qué significa, Teo, Dios, y Filo, amor, o sea, amor a Dios. Su nombre inclusive significa una persona que amaba a Dios. Entonces, estaba curioso y Lucas, en una carta en que está tratando de presentarle los hechos de la vida de Jesús, le escribe esta carta. ¿Con qué finalidad? Dice el versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Cuán importante, mis amados, nosotros que estamos caminando en esta fe cristiana, que nosotros no hagamos como quizás hicimos en una ocasión cuando éramos parte de la iglesia tradicional, que todo lo que dijera el que se parara allá arriba, decíamos palabra de Dios, te alabamos Señor, o sea, lo tomamos como bueno y válido, ¿no? Pero qué bueno es cuando podemos no solamente escuchar y confiar que la persona lo que nos está diciendo está basado en la palabra de Dios, sino que usted mismo tiene la libertad. A diferencia quizás de la estructura original, ¿no? Donde uno ni siquiera aportaba la Biblia, ni la tenía en la casa, y si la tenían pisando las facturas, ¿no? Adornando una mesita, una repisa en la entrada de la casa, pero no era que era de consumo nuestro, no la leíamos, no le dábamos a las páginas para la izquierda, y estábamos realmente ignorantes de lo que la palabra de Dios nos dice. Te motivo, tú que estás aquí, si estás aquí, yo espero no sea solamente porque lo entiendes propicio en una fecha como esta, ir a la iglesia y hasta que otra gente se muera o alguien se case, usted no vuelve a una iglesia ni pagado. Qué bueno que tú estás aquí. Déjame decirte, si estás aquí, el Señor está alando las cuerdas de tu corazón. Si estás aquí, el Señor quiere revelarse a tu vida. Si estás aquí es porque de alguna manera tú entiendes que vale la pena prestarle oído al Evangelio, prestarle oído al Señor, y por eso tú estás aquí, no queriendo no solamente adorarle de alguna manera, sino escuchar acerca de Él. Lucas le escribe el orden de las cosas que sucedieron con Jesús, que él ya las tenía por ciertísimas, ¿no? Y que las ha constatado con aquellos que lo vieron, no de primera persona, entiéndase, todos aquellos discípulos y otros discípulos, no de los 12, que estuvieron con Jesús. Esa era la fuente de investigación de él. No es esa, ¿no? La metodología, digamos, de hacer levantamientos hoy en día. Uno trata de entrevistar a todos los que estuvieron presentes para recopilar, ¿no? las narraciones y apreciaciones que cada quien tuvo de los hechos. Es como en Primera de Juan, capítulo 1, cuando el apóstol Juan, que sí fue uno de los 12 y sí caminó desde un principio con Jesús, decía lo siguiente en Primera de Juan 1, versículo 1 y 2, esto no está en pantalla, dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. O sea, a diferencia de Lucas, que solamente escuchaba el relato, Juan hablaba con mayor propiedad. O sea, nosotros no solamente hemos escuchado acerca de él, nosotros fijamos nuestra mirada sobre Jesús. O sea, oigan como dice, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos.
Cada vez que yo leo ese pasaje, es uno de los pasajes como más conmovedores. Escuchando a Juan decir, es que we had him within our embrace. Lo teníamos entre nuestros brazos. No solamente que pudimos escucharlo, estuvimos ahí cerquita. Tan cerquita estuvo Juan que cuando se nos narra el episodio de aquella última cena que Jesús participó con ellos antes de su arresto, ¿quién era que tenía su cabeza recostada del maestro? Este Juan que inclusive él mismo se autotitula el discípulo amado de Jesús. Se dice que es posible que él haya sido el más joven de todos los discípulos. Dato curioso, un paréntesis, que leía un documento en estos días bien interesante, ante la pregunta, ¿cuán viejos eran los discípulos? O sea, porque uno piensa en los discípulos y uno piensa que eran unos hombres hechos y derechos, con muchísimos años y canas, ¿no? Y demás. Y la apreciación que se da en un estudio sumamente interesante, obviamente no a ciencia cierta, pero es una buena labor investigativa, dice que es posible que estos discípulos hayan sido tan jóvenes como 17, 18 años, ¿no? Y tan jovencitos como 25 años de edad. O sea, que no eran personas, ¿no? Con excepción de Pedro, que se nos habla de que tenía una suegra, que como siempre digo, por eso le negó 3 veces, porque Jesús fue a su casa y le sanó la suegra. Cierra el paréntesis, ¿no? Con excepción de Pedro, que tenía a la suegra, sin embargo, no se nos habla de hijos, no que no los tuviese, simplemente que la Biblia tiene un silencio en cuanto a eso. Pero los demás es posible que hayan sido más jóvenes. Sí, yo me casé a los 23, o sea que Pedro pudo haber tenido 23, o sea, por decir, o sea que no hay por qué visualizarlo como un cuarentón. Un Pedro casado joven. Y los demás jóvenes, fíjense que inclusive la incidencia de los padres en la vida de los discípulos. ¿Están conmigo, amados? O sea, no ven la incidencia de los padres participando y hablando y presentes. O sea, nos habla de que era un grupo, evidentemente también se ve en la narración de los evangelios, inmaduro en su modo de pensar, impetuosos. No, o sea, era un grupo de jóvenes adultos, lo cual a mí me llenaba de gozo leyendo este estudio, porque me recuerda a mi propio caminar con el Señor, que tuve el privilegio, siendo un muchachón joven de 15 años, de abrazar la fe en Cristo. Y desde muy jovencito he estado caminando con el Señor. Y hoy ustedes ven a este pastor buen mozo de 54 años aquí parado, pero tengo muchos años echando días. No te rías, chavo, ¿qué pasó? Tengo muchos años caminando en esta realidad de la vida cristiana. Y yo digo siempre, es lo mejor que me ha pasado. De modo tal que a los que estamos aquí sentados, si tú eres un joven de 15 o hasta menos, ¿no? Qué bueno que tú estás aquí sentado buscando del Señor. No lo dejes para cuando tú tengas 60 años. Sirve al Señor desde ya, desde las fuerzas de tu juventud, que es lo que nos dice la palabra, ¿no? O sea, aprovechar al máximo nuestra presencia en la cronología de esta vida terrenal y caminar con el Señor es lo mejor que nos puede pasar, hermanos. Vemos entonces que en Hechos, cuando Lucas le escribe a este mismo Teófilo, porque tanto Lucas como Hechos está escrito a la misma persona, Hechos 1, a partir del verso 1, dice, en el primer tratado, ¿cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas, ¿no? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. O sea, Lucas está tomando como verdad, como cierto, que Jesús, después de haber padecido, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino.
De modo tal, hermanos, si hay algo central a la palabra de Dios, el Evangelio, es la resurrección de entre los muertos de Jesús. Cuando usted lee el Nuevo Testamento y lo que fue la predicación y la propagación del Evangelio por todas partes, parte del mensaje central no solo era que Jesús murió, sino que Jesús resucitó. Porque si no, mis amados, hubiese sido como nos ha pasado en un par de ocasiones aquí, que alguien hace un cheque, digamos, en diezmo y ofrendas y no lo firma. Nos ha pasado. No, y usted va al banco a depositarlo, o sea, y la persona dice, este cheque no tiene firma, ¿no? Entonces ya no es válido, o sea, hay que retornarlo para que el dueño de esa cuenta lo pueda autorizar. Si no hubiese sido por la resurrección, mis amados, no hubiese sido bueno y válido todo lo que nosotros promovemos y vemos y experimentamos en el día a día con respecto a la fe en Cristo. No, fuera hueco, fuera una religión más, como decimos siempre. Todas las religiones nos dan unas brochadas de barniz, ¿no? Nos dan un brillito por fuera, como el mueble que se está carcomiendo, y usted lo pinta, ¿no?, con barniz, y tiene su brillito y se ve hasta nuevo. Pero solamente uno sabe que por dentro está frágil y se está carcomiendo él mismo. Así nuestras vidas, hermanos, cuando abrazamos una religión hueca. O sea, nos puede dar un brillito, nos va a ayudar en materia de conducta, ¿no? De algún tipo de expresión o valor externo, pero no hay una transformación interna en nuestras vidas, porque nuestra fe de repente está sostenida por un juego de ideas y no por la realidad de un Cristo que está vivo. Entonces, cuando nuestra fe está basada en Jesús que murió y resucitó, y que está entre nosotros siempre, está a nuestro acceso, hermanos. Ese es el game changer. Eso es lo que cambia el orden de las cosas en nuestras vidas. Por eso leemos en Lucas capítulo 24, texto clásico, ¿no?, de cuando aquella mañana fueron las mujeres para embalsamar mejor el cuerpo de Jesús, porque todos los hechos se dieron de manera precipitada, ¿no? Y lo bajaron y él le prestó la tumba y allí lo metieron. Pero aquella mañana las mujeres fueron como para dar los toques finales y asegurarse de que tuviese una sepultura digna y como era. Y dice que cuando llegaron allí se toparon con aquel ángel que decía, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestro Jesús, amados, vive. Él está vivo, no está aquí, decía el ángel, sino que ha resucitado. Acordaos, dile que está a tu lado, acuérdate de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, cuando Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Porque esta fue la expectativa que Jesús les dio. A veces, ¿no?, media confundida y confusa, no del todo claro, cuando decía, yo puedo destruir el templo y en 3 días lo reconstruyo. No, o sea, él se estaba refiriendo a su cuerpo. No, evidentemente en su momento era una revelación que le voló la cabeza a todos. Nosotros porque hoy tenemos la visión más ampliada y lo podemos apreciar mejor, pero en su momento ellos de manera lógica pensaron, tú vas a destruir todo este templo y lo vas a levantar en 3 días. ¿Qué sería más difícil? ¿Destruir un templo y levantarlo o que un cuerpo que está muerto por 3 días vuelva a la vida de entre los muertos, hermanos? El milagro más extraordinario jamás realizado. Y así, hermanos, les digo, es central. Y es lo que hace que lo que nosotros vivimos valga la pena. Que lo que nosotros hacemos en materia de evangelización y compartir nuestra fe y darlo a conocer a otros valga la pena. Vayan conmigo a 1 Corintios, que aquí quiero que tomemos unos minutos para
para apreciar el contenido de esto que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, amados. Dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Porque esto es lo que nosotros portamos, hermanos, unas buenas noticias. Unas buenas noticias que, como Pablo, las necesitamos predicar. Inclusive te doy la encomienda de hoy, día de resurrección. ¿Cómo está tu labor de dar a conocer esas buenas noticias? ¿Cómo están tus iniciativas para hablarle a otros de lo que tú has escuchado y cómo ha transformado e incidido en tu vida? Yo a veces digo, el nivel de predicación es paralelo, ¿cómo es el término de matemática? Es proporcional. Gracias, mi amada hermana, abogada, licenciada. ¿Cómo? Excelente. Quiero de manera proporcional, hermanos, poder decir lo que yo he podido escuchar y experimentar en él. Por eso es un clásico que no hay personas más fervorosas para compartir su fe que aquel que recién la encontró. O sea, quien recién encuentra su fe, están tan emocionados con los recién hallados, que son usualmente los que están más bubbly con respecto a su fe, los que están más efervescientes con su fe, y están por doquier dándola a conocer hasta que alguien le apaga la hornilla, o ellos se la apagan a sí mismos, ¿no? O el diablo quizás se la apague. O sea, y comienza a sentarse la temperatura y ya se vuelve, vienen siempre a esa iglesia y diezman y sirven, y cualquier cosa, pero ya no hay el mismo fervor de predicar y darlo a conocer. Yo siempre oro, mis amados, que el Señor nos dé a nosotros como iglesia un deseo inmenso de predicar al Cristo resucitado. O sea, y que nosotros por doquier podamos, ¿no?, con brillo en los ojos decirle: déjame contarte lo que el Señor ha significado para mi vida, lo que el Señor ha hecho en mí y en los míos. O sea, y que podamos contagiar a los demás con lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque si nosotros, hermanos, nos callamos, estamos faltándole a la encomienda de Jesús, que una de sus últimas instrucciones antes de ascender es: vayan, sean testigos a todas las naciones. No, prediquen este evangelio, bauticen a la gente, no, vayan y sean luz y sal en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los fines de la tierra. A veces, hermanos, es como que realmente le estamos poniendo una olla encima de la vela y no estamos dejando que lo que Jesús ha hecho por nosotros salga a relucir a las vidas de los demás. Por eso siempre decimos, ¿no?, cuando preguntamos, ¿no?, ¿quiénes están aquí por primera vez? O sea, gloria a Dios por las 5 o 6 manos que levantaron la mano hoy. Pero ustedes se imaginan, hermanos, si nosotros, we made it a thing, o sea, decir: voy a llenar la casa del Señor, no por llenarla, sino por darle la oportunidad a ellos de que experimenten, no, la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, que puedan escuchar de los planes, los propósitos, el amor del Dios que es amor para con sus vidas. Imagínense, hermanos, cómo se traduce, ¿no? ¿Cómo van a responder, decía Pablo, si nadie les predica, hermano? Entonces, aprovecho, ¿no?, este anuncio y este paréntesis para motivarnos a que, como Pablo, estemos siempre tirando la semilla, predicando las buenas noticias. Son buenas noticias. Es como yo he dicho de ejemplo antes. Si alguien de repente se topa con una bomba de una estación de gasolina que tiene la gasolina a 1,60, usted no se lo va a decir a nadie, hermanos. O sea, usted se va a quedar calladito, o usted va en los 27 chats que tenemos en la iglesia, no va a decir: amados hermanos, Dios me les bendiga. Yo sé que esto no es muy espiritual, pero oigan acá,
hay una bomba allí en la military con qué sé yo qué, que tiene la gasolina a 1.60. O sea, aprovechen y usted no lo diría. Es posible, ustedes dicen, sí, claro, es posible que algunos no lo digan, hermanos. Es posible que algunos van y echan su gasolina y se quedan pum, porque no le dan el valor, no aprecian eso como una buena noticia, como algo digno de compartir y echar para adelante. Hermanos, que Cristo murió por nosotros y nos ofrece perdón de pecados, o sea, y que nos ofrece propósito y sanidad y restauración, eso no vale la pena, hermanos. Vale la pena. Y vamos a decir, sí, sí, claro que sí, pero no lo estamos compartiendo, hermanos. Es el punto, no lo estamos dando a conocer. Y Pablo fue bueno diciendo, déjenme recordarles, porque a veces uno comparte las cosas y a la gente se le olvida. Déjenme recordarles la buena noticia que ya yo les prediqué. En ese entonces, dice Pablo, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Gloria a Dios por eso. Este es un primer punto. O sea, porque a veces uno, como la parábola del sembrador, uno siembra la semilla en otro y lo recibe con gozo, decía la parábola, ¿se recuerdan? O sea, gozosamente lo recibimos, pero ¿cuántas veces los afanes de este mundo, no, las ansiedades, las tribulaciones de este mundo ahogan la semilla y no permite que la semilla crezca? O como decía, viene un ave del cielo y antes de que la semilla pueda adentrarse a la tierra y morir y germinar y dar un fruto, viene la paloma y se la lleva en el pico. Y ya, esa palabra que fue sembrada rápidamente, el diablo o lo que fuese, ¿no? O sea, se la roba y no hace ningún efecto en tu vida. Por eso, hermanos, hay que perseverar. Digan conmigo, perseverar. Hay que permanecer. Digan conmigo, permanecer. Porque fíjense que el apóstol Pablo dice, no solamente que lo recibieron con gozo, sino que todavía, digan conmigo, todavía permanecen firmes en ella. Qué penoso, hermanos, cuando hay personas que reciben las buenas noticias. Las reciben hasta con gozo, pero penosamente no permanecen todavía en ella. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Quizás tú, al igual que yo, has conocido a muchas personas que tuvieron un momento donde escucharon el mensaje, lo apreciaron, lo entendieron, lo abrazaron. Pero hace rato se cayeron de la carreta. Hace rato ya desistieron y no siguen en la carrera por las razones que sean. Pero déjame decirte, tú que estás aquí hoy, sea de transuente, ¿no?, cumpliendo con la invitación de alguien, o si estás aquí porque has hecho de Jesús el Señor y Salvador de tu vida, permanece. No en esta iglesia, nunca estamos hablando de permanecer en una iglesia, permanece en la fe. Como siempre decimos, si te vas a otra iglesia, gloria a Dios, pero no te quedes sin iglesia. Nunca queremos que alguien se quede sin congregación, porque es necesario. No hay manera de crecer si uno no está conectado al cuerpo de Cristo. No hay manera, hermanos. No, pero yo oro en mi casa, gloria a Dios. Y yo leo mi Biblia, gloria a Dios. Usted no se puede congregar en su casa. O sea, si usted no hace de una familia de fe un lugar donde usted se conecta, ¿no?, y crece y vive y hace función de una parte de ese colectivo del cuerpo, you're missing out. O sea, usted es la mano de la familia Adams, o sea, gloria a Dios. O sea, si usted no es la mano de la familia Adams, usted necesita conectarse al cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, permanecer es sumamente necesario. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo, digan conmigo, siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Porque si usted deja de seguir creyendo, hermanos, su vida espiritual es pausada. La obra del Señor en usted es interrumpida. O sea, hace unas cuantas semanas hablábamos de que si la salvación se pierde o no se pierde. O sea, otro análisis interesante, ¿no? De que hay que
que seguir creyendo. Porque hay personas que dejan de creer, hermanos. Hay personas que por las razones que sean, como yo he dicho en otras ocasiones, personas que por un trecho de sus vidas estuvieron cimentadas en el Señor, pero de repente su esposo le fue infiel y ya el mundo se le vino abajo y se agrió con Dios y con la iglesia y con todo el mundo y ya está apático a lo espiritual. No, hermanos. O sea, se te murió un hijo a destiempo, o un padre, un accidente inesperado en un momento, y eso fue suficiente para tú agriarte y declararle guerra a todo el mundo, incluyendo a Dios, y has dejado de creer. No, hermano, no dejes de creer. No puedes dejar de creer en aquello que en su momento fue buenas noticias para ti. Fue revelatorio a tu vida, a tu corazón. Y entonces ahora, por las circunstancias, están determinando la realidad de tu fe. No dejes de creer, mi amado. Tienes que permanecer, tienes que perseverar, tienes que seguir creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Cuál fue ese mensaje? Que no solamente lo recibió de parte de los demás apóstoles que le presidieron y con quien él se juntó por un trecho de su vida antes de adentrarse a predicar el evangelio. Y no solamente eso, sino que recuerden que el apóstol Pablo tuvo una revelación misma con Jesucristo. O sea, ¿cuáles fueron las cosas que se le transmitieron a él? Dice, el Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Dice el versículo 4, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Dice él, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. O sea, fíjense qué tremenda relato le está haciendo Pablo con respecto a la resurrección de Jesús. O sea, es que entre nosotros hay personas que fueron testigos oculares de estos acontecimientos. Algunos han muerto, pero muchos están aún vivos y es la historia que todos de modo colectivo lo dicen. No uno o dos, en un momento más de 500 fueron testigos de que Jesús estaba vivo entre ellos. Dice, aunque algunos ya han muerto, luego lo vio Santiago, quien fue hermano de Jesús, ¿no? Y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más. Aquí está el orgullito de Pablo, que yo siempre me río de él. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Hermanos, este es el mensaje transformador y revolucionario que desde los tiempos en que Jesús fue ascendiendo y se quedaron con la boca abierta, todos mirándole hasta que se perdió en las nubes y aquel ángel se le apareció a la par y le dijo, ¿y qué ustedes hacen con los ojos clavados en los cielos? O sea, aquel que ustedes ven que se está yendo, un día va a volver, digan conmigo, va a volver. Va a volver, pero en lo que Él vuelva, hermanos, antes de Él ascender, ¿cuál fue la instrucción? Compartan estas buenas noticias. Denme a conocer. Predíquenme por doquier. Hagan que mi palabra, como decía Pablo en una ocasión pidiendo oración, decía, oren por mí para que el evangelio corra. Digan conmigo, evangelio corra. Necesitamos que el evangelio corra. A veces nosotros engavetamos el evangelio en nuestra mesita de noche, hermanos.
A veces nosotros escondemos, ¿no? Como los talentos, ¿no? Que se nos confía algo para que nosotros lo reproduzcamos. Sin embargo, nosotros lo enterramos y lo guardamos y no hacemos nada con ello. Cuando el Señor un día nos pida cuenta, hermanos. O sea, ¿qué vamos a poder decir? O sea, fulano vino a los pies del Señor, fruto de mi testimonio, fruto de lo que le compartí, porque me invertí en él, que le regalé un libro, que le regalé una música, que lo llevé a un concierto, que lo invité a la iglesia, que lo integré a un grupo de vida, o sea, que oré por él en este momento difícil de su vida. O sea, ¿cómo tú te estás invirtiendo para darlo a conocer en tu día a día, hermanos? Porque de esto se trata. Dice versículo 12, pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿no? Porque este era central al mensaje. Y esto es lo que Pablo comienza a decir. Alúzame, ¿no? Como decimos los dominicanos. O sea, arrójame luz. O sea, explícame. O sea, ¿cómo es que nosotros predicando que Cristo se levantó de los muertos, que es central al mensaje del evangelio? No solamente que vivió y predicó y sanó y que murió, sino que resucitó. Murió y resucitó, díganlo conmigo. Murió y resucitó. Central, hermanos, son las dos alas del avión del evangelio. Si no hablamos de que resucitó, hermanos, solamente estamos hablando una biografía de una linda vida que fue. Nosotros estamos hablando de una biografía que es, de aquel que fue, que es, que será, ¿no? Y que está vivo entre nosotros hoy. De modo tal, hermanos, que dice él, díganme una cosa, tomando en cuenta que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. O sea, esto es lo que él comienza a conectarle los puntos, ¿no? Connecting the dots. O sea, si nosotros decimos que no hay resurrección de los muertos, o sea, que cuando morimos no vamos a ser vueltos a la vida, entonces Cristo no resucitó porque él murió y estamos disque predicando que él volvió de entre los muertos a la vida, ¿no? Entonces dice, pues si no hay resurrección de los muertos, de Cristo tampoco ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra predicación es inútil. Y dice él, y la fe de ustedes también es inútil. ¿Cuántos aquí sirven un evangelio inútil? Ninguno, hermanos. Ninguno de nosotros. El evangelio nuestro no es inútil, porque ciertamente Jesús murió y Jesús resucitó, ¿no? Y nosotros, dice el versículo 15, los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Tendría solamente un cheque por todo el dinero del mundo, pero sin firmar, porque la resurrección fue lo que validó la vida y la existencia y el mensaje de Jesús. Entonces, dice, en ese caso, si fuese así, dice él, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. O sea, todos los que nos antecedieron, que ya no están entre nosotros, que murieron creyendo en Jesús, o sea, están perdidos, o sea, están muertos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea, si lo que nosotros creemos de Jesús solamente es válido para el aquí y el ahora y no va a trascender, no, para saber que nosotros, aunque estemos muertos, como decía Jesús a las hermanas Marta y María, no les he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Hermanos, esto es central a la fe cristiana. De que este mundito en que nosotros vivimos no lo es todo. Tanto que nos aferramos y nos apegamos, ¿no?, a este mundo. Siempre recuerdo a mi pastor Rafael Montalvo en Dominicana, cuando los conocimos, de 28 años de edad, dicho sea de paso, andaba con su familia entera en un motor, una motocicleta bastante larga. Y él se montaba junto a toda su familia, eran toditos chiquitos. O sea, y él hacía el cuento de que a veces él, en la iglesia, cuando él era joven, antes de ser pastor, montaba también una motocicleta y que él a veces montaba a los hermanos detrás de él y iban. Y él dice que parece que él tenía la muñeca floja para meterle al motor y que el hermano que siempre iba atrás le decía, varón, ten cuentas. No, como quien dice, o sea, bájale un chingo, o sea, va muy rápido. Y él decía, pero es que tú no te quieres morir, tú no quieres estar con él. Entonces lo aceleraba, es que tú no quieres estar con el Señor. Entonces, o sea, y es como mi papá decía, ustedes son los evangélicos más raros. O sea, viven hablando de la eternidad, pero ninguno tiene prisa por morirse, ¿no? Nadie tiene apuro ni está haciendo fila para check out, ¿no? O sea, nadie está en apuros por irse. Hermanos, pero de esto se trata. Que nuestra fe no solamente incide en nuestra realidad terrenal, sino que incide en nuestra eternidad. Diga conmigo eternidad. Porque si Cristo resucitó y hemos creído su anuncio, su mensaje, ténganlo por seguro, hermanos, que nuestra vida vivirá para siempre con Dios. Aunque estemos muertos dentro de la realidad terrenal, viviremos, hermanos. Estaremos presentes para con Dios, muertos para con este cuerpo, claro que sí. Es inevitable que estamos todos en un franco proceso de deterioro. El pastor se está poniendo hermoso, pero no importa. Pero todos, la mayoría, estamos en un proceso de deterioro y estamos como la flor del campo, ¿no?, que hoy es, pero mañana se va marchitando. Todos, hermanos, estamos camino a una tumba, hermano. Esa es la realidad. Todos vamos a morir un día. Vamos a morir físicamente. Pero qué bueno es vivir la vida. No sé si tú lo has pensado. O sea, hay un muñequito de Marvel, se llama The Eternals. O sea, usted es eterno. O sea, usted no tiene fin, que es lo que siempre predicamos, porque lo dice la palabra de Dios. El ser humano es eterno. ¿Cuántos están conmigo? Y viviremos eternamente o con Dios o separados con Dios. De esto se trata el evangelio. Abrazar la fe en Cristo para que nuestra eternidad sea con Dios y no separado de Dios. O sea que va a ser horrendo, tema para otro día, ¿no? Pero de eso nos salva el Señor para traspasarnos de este orden de cosas caído, ¿no?, a su presencia y al nuevo orden de cosas que Él ha de establecer un día. Hermanos, somos eternos. De modo tal, como decía el apóstol Pablo, muertos para con el cuerpo, pero presentes para con el Señor. O sea, cuando usted abraza este mensaje y estas buenas noticias, usted puede vivir la vida sabiendo it only gets better. O sea, esto solo se pone mejor. O sea, aunque parece, ¿no?, que uno está como encorvándose y doblándose, esto solo se pone mejor, hermanos. O sea, porque nuestra vida va a trascender los 60, 70, 80, 90 años que vivamos aquí. Vamos a poder vivir una eternidad, hermanos, con el Señor, y eso no tiene precio. Dice, y nuestra esperanza en Cristo es solo para si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ¿cuál hombre fue ese? Adán. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán,
Todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva, hermanos. Pero no solamente aquí, que aquí recibimos vida nueva. No es aquí todas cosas del pasado, aquí todas son hechas nuevas. O sea, comenzamos a florecer espiritualmente para con Dios aquí, aunque el cuerpo se está marchitando, pero quien yo soy realmente se está fortaleciendo cada vez más para con Dios. Dice, así que ya ven como la muerte entró en el mundo, versículo 22, así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Para esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y a toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en lo absoluto. Nota dura esta del apóstol Pablo. O sea, él está hablando, escribiéndole, entendiendo que ellos permanecen en la fe y que han creído y que todavía creen. Pero fíjense cómo aquí dice, o sea, a veces uno se deja engañar y a veces uno no vive en relación a lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Con su muerte y con su resurrección. Y por ende, como dice aquí, nosotros vivimos sin hacer lo correcto y en pecado, hermanos. Necesitamos pedirle al Señor que la realidad de su muerte y su resurrección sea lo central a nuestro diario vivir con el Señor. Que nosotros podamos dedicarnos a hablarle a los demás de un Cristo resucitado. No un Cristo en una cruz, que a veces estamos acostumbrados a ver a Jesús. No, está como perdiendo aquí, no sé. Estamos acostumbrados a ver a un Jesús colgado en una cruz, en un madero, ¿no? Como si ese fue su última parada. Hermanos, hay una tumba vacía. Hay una tumba vacía que atestigua que Jesús está vivo. Estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros después de haber muerto. Ascendió a los cielos y le vieron. Y un día Él volverá, y como dice su palabra, todo ojo le verá. Todo ojo le volverá a ver de nuevo descender con poder, con justicia, con autoridad. Pero en lo que el hacha va y viene, hermanos, en el día a día de modo práctico, abracemos la fe que es en Cristo. Pidámosle al Señor que nos siga transformando la vida, que nos siga dando perspectiva,
que ciertamente estas son buenas noticias. Para algunos se ha convertido en solo noticias. Cuando usted lo logra catalogar de buenas noticias, hermanos, usted va a hacer lo posible por repartir esa buena noticia, por darlo a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Estemos de pie, amados.